Bienvenidos todos a nuestra tercera presentación esta tarde aquí en el simposio de una posible Cuba libre. Y conmigo aquí tengo a mi vicepresidente en caso que me pase algo que me sustituye, y si no tengo al chairman que está listo para take over. Teresita, una de secretaria de nosotros y la que lleva toda la oficina, y a Jorge Sosa también de la directiva, Raúl García, y se me olvidó tu nombre, Efraín Zavala. Zavala también es otro conocedor de la historia de Cuba y también un gran follower. ¿Dónde está? Oh my God, Rey Zamora y Padre Menéndez también están aquí los dos. Bueno, bienvenido, Padre. Así que hoy con nosotros tenemos un profesor de Nova University, Emilio Sánchez, un PhD, gente preparada. Aquí nada más que reunimos gente con cierta preparación y talento. Muchas gracias. Así es, también está en el canal 17 todos los domingos a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, entonces programa a las 6. Comentando. Y después te sigue Pedro Román, ¿no? Exactamente. Y después Alberto Mulo. Exactamente. Tenemos tremenda agenda ahí. Sí, él también, Rosa Leonor se suponía que compartiera con él este espacio. Rosa Leonor está en la casa, probablemente no está mirando por YouTube, porque esto se está transmitiendo en el mundo entero. Y también él trae la ponencia de Rosa Leonor también. Creo que tú vas a hacer tu presentación más la de ella, ¿no? Sí, primero la de Rosa, Rosa Leonor y después la de... Así que bueno, bienvenido a nuestro simposio, y tienes el micrófono abierto para que le hables al público. Muchas gracias, y ante todo agradecido por la invitación que me ha cruzado la directiva de la revista Herencia. Es un placer, un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes en este simposio, que además reafirma la condición de la revista Herencia como un tesoro de la comunidad cubana en el exilio. Estuve esta tarde en la casa de Rosa Leonor. Ella estuvo mal en estos días, por suerte hoy se encontraba mejor, pero el médico le recomendó reposo y me encomendó que leyera su ponencia, cosa que voy a hacer. Educación para una Cuba posible. La instrucción y la educación forman parte del desarrollo cotidiano del ser humano. Cuando a través de los siglos la instrucción y la educación han sido estrechas, es decir, fanáticas, inquisidoras e intolerantes, los pueblos han rebajado su digna condición humana y han perdido capacidad y bienestar. En los tiempos contemporáneos, al considerar los siglos XIX y XX que engrandecieron la cadena del conocimiento, tres grandes corrientes totalitarias tuvieron auge en las sociedades más avanzadas de Occidente: el fascismo, el nazismo y el comunismo. Trilogía de tipo totalitario que absorbieron la individualidad del ser y por lo tanto su libertad de expresión, pensamiento y acción. A nuestro país, Cuba, llegó el marxismo por vía del engaño, favorecido por una coyuntura de cambio político debido a que el país en 1952 había sufrido un injustificado golpe de Estado por parte del general Fulgencio Batista, quien fue posteriormente derrotado tras 7 años por el convencimiento popular en 1959, liderado, entre otros, por el abogado guerrillero Fidel Castro. Castro se dedicó de inmediato a eliminar todas las instituciones del país, entre las que sobresalía la educativa, que es la factible de modificar la conducta de la población. Los primeros pasos consistieron en anular el estudio de la brillante historia independentista que libró a Cuba de continuar como colonia española e imponer el nacimiento de la nación cubana, la fecha del 1 de enero del 59, lo que cambió totalmente el concepto de larga data de la nacionalidad cubana, que se expresó legalmente en 1902. La corta República Democrática de 1902 a 1958 había ascendido con intensidad en la mayoría de sus rubros a partir de su instauración en 1902, económicos, sociales, educativos.
No era perfecta la inauguración del país, pero sí fue notable el surgimiento de un intenso desarrollo y de un propósito de ir perfeccionando la democracia de las instituciones del gobierno. Cuba rescató de las manos extranjeras su tierra y negocios y creó riqueza propia con la mejor modernidad tecnológica y educativa. No era posible igualar el desarrollo de la vida en el campo, del campo de la ciudad, aunque las leyes procuraban esa ruta difícilmente unícrona, pero había conciencia de esa necesidad. Cuba era un país donde se cobraban pocos impuestos, tan necesarios para el bien común, y en el que el peculado personal fue una vía de desarrollo nacional, como medio de rescate de las manos extranjeras, aunque fuera un pecado capital humano. Por otra parte, se legisló intensamente con la vista a la mejora del país y con mucho más éxito que en el resto de América Latina. Los logros aparecen en las estadísticas oficiales de las Naciones Unidas y de la UNESCO. En 1958 el analfabetismo en Cuba era del 23%, que comparado no solo con el de América Latina, sino con el de numerosos países occidentales, era aceptable en la época. Ya en 1960, estatizadas las instituciones de enseñanza laicas y religiosas por el nuevo Estado centralizador, ello alentó los programas totalitarios de obediente adoctrinamiento al régimen, sin resquicio alguno de tolerancia. A lo largo de más de 6 décadas ha habido cambios como el desistimiento de la escuela al campo o de la inclusión del marxismo obligatorio en algunos textos educativos, una vez lograda la obligatoria conducta. Como el asunto de reconstruir, reformar, remodelar, cambia numerosas estructuras del conocimiento de la historia del pueblo cubano, las autoridades educativas habrán de actuar con el mayor tacto, pues los cambios afectan todas las creaciones fabricadas por el comunismo en Cuba y las sensibilidades acostumbradas a ellas. Para lo cual haremos las siguientes sugerencias. En el ámbito de la educación, desde luego, la eliminación material propagandístico de oposición de nomenclatura y de propaganda en letreros, erradicación de estatuas y monumentos, Lenin, Che Guevara, Marx, cambio de nombres a calles, plazas, fábricas, almacenes, etc. Supresión de lemas revolucionarios en publicaciones o pancartas. Estudio por parte de una posible comisión especial de museos, bibliotecas, escuelas e instituciones de enseñanza que tengan nombres de personas que demeriten a la nación cubana. La objetividad es esencial, pues puede haber dualidad entre la relevancia personal y la ideología y la actitud ante la misma. Museos, bueno, habrá que hacer enfoque histórico de algunos de ellos y en caso concreto rebajar el ensalzamiento del periodo totalitario y ponerlo en contexto. Instrucción, los de texto, completa revisión o eliminación de los mismos. Programas de estudio, revisión o eliminación en los 3 niveles, primario, secundario y universitario. Currículum de cada carrera universitaria, escuela técnica o vocacional será estudiado por una comisión especial de tendencias políticas y dejar fluir tendencias variadas con valores democráticos. Los periódicos evitarán el triunfalismo y el tremendismo con un buen gusto por el interés en aplacar y exaltar ánimos. Una profunda serenidad sin revanchismo deberá permear las acciones de los responsables al hacer los cambios. La radio deberá ser mesurada en sus declaraciones con un tono de sensatez y de optimismo. Buenos modales con naturalidad y firmeza deberán ir juntos. Desfiles y celebraciones de fechas y conmemoraciones serán suprimidas de acuerdo con el balance de la nación. Respeto al pensamiento ajeno, apertura a la prensa extranjera, acceso a los libros prohibidos, lecturas políticas diversas, periódicos abiertos a preguntas y discusión de ideas, énfasis en la renovación espiritual del hombre y facilitación de la sanación del espíritu. Cursillos de participación creativa en cuanto a las profesiones y, por último, estímulo al desarrollo de sociedades culturales independientes, musicales, teatrales, religiosas, científicas y profesionales. Hasta aquí la ponencia de la doctora Rosa Leonor Whitmarsh. Muy bueno. Tal vez necesitaría una botellita de agua. Botellita.
igual que Marco Rubio. Muchas gracias por el agua. Bueno, no es una coincidencia que mi ponencia también tenga el mismo título, La educación en una Cuba posible. Hablar de la educación en una Cuba posible resulta muy complicado en tiempos, ¿sí? Muy bien. Sí. Además se está grabando. De nuevo, hablar de la educación en una Cuba posible resulta muy complicado en tiempos no solo revueltos, sino sobre todo inciertos. Hace apenas 5 años nadie hubiera podido imaginar que en Estados Unidos, el país de la libertad y la democracia, tendríamos que afrontar un panorama tan desconcertante. Universidades copadas por la izquierda, en particular escuelas pedagógicas y de humanidades. Hay evidencias en estadísticas. Esos centros, en vez de profesionales, forman guerreros sociales, en palabras del profesor y psicólogo canadiense Jordan Peterson. Graduados universitarios ignorantes de la historia nacional y universal e intolerantes frente al libre intercambio de ideas. Semejante confusión la reflejan en el mainstream media y las big tech, en el talante de sus jóvenes ejecutivos progres, quienes han transformado la prensa, otrora paradigma del mundo democrático, en mera propaganda. ¿Y qué decir de los currículos permeados de enseñanzas torcidas acerca del supremacismo blanco y el racismo sistémico, el aborrecimiento de la historia nacional y los temas de identidad de género? Un ambiente tóxico donde el arma de la cancelación suprime las opiniones indeseables. Sí, definitivamente son tiempos que aconsejan la mesura al pronunciarse sobre el tiempo futuro, en particular cómo debe implementarse la educación en una Cuba posible. Más que formular recetas, desde aquí y ahora, el ejercicio no debería ir más allá de expresar aspiraciones y principios generales, so pena de incursionar en la ciencia ficción, género literario de ensueño, pero inútil en la práctica. Porque, en realidad, por deseosos que estemos de que ocurra, nadie sabe con certeza cuándo acabará la dictadura. Implosionará, se desgastará o quizás transicionará hacia un narcoestado. En la isla, una oposición tan menguada que parece inexistente y un acrecentamiento de la represión explican el éxodo que actualmente ocurre en estampida gigante y silenciosa, sin precedentes. La coincidencia del anuncio de la Casa Blanca del levantamiento de restricciones a las relaciones con Cuba, por un lado, y de la Asamblea Nacional Cubana de un nuevo Código Penal más represivo, por otro, alejan un poco más la Cuba posible. Volviendo al tema que nos ocupa, ¿cuál es el diagnóstico de la educación en la Cuba de hoy? Debo decir, y cuando triunfó la revolución del año 59, yo tenía 8 años, así que me formé en las escuelas castristas. Fui profesor de una escuela preuniversitaria en el campo, profesor de literatura, y luego profesor en la Universidad de La Habana. Conozco bastante del tema de la educación en Cuba por experiencia propia y también como maestro y luego profesor. Hablaba del diagnóstico de la educación. Si el país afronta una larga crisis, la educación no podía ser excepción. Ello se manifiesta en, a saber, deterioro de la infraestructura educacional, menos deterioro desde luego en la educación superior, menos pronunciada, digamos. Retraso tecnológico y científico, escasez de recursos materiales, financieros y humanos, porque también los maestros se marchan, deficiente preparación de los docentes, cultural, cívica y pedagógica. Hace 20 años, los cubanitos que llegaban a las escuelas del condado sobresalían por su nivel de instrucción.
hoy los que llegan, por ejemplo, de tercer grado, no saben leer. Para esa Cuba posible, ¿nos servirá revisar la experiencia de la República? Diría que sí. Si existe entonces en esa Cuba posible plena libertad y un Estado de Derecho como premisa, y con la salvedad de que la República fue un proceso de años y sus logros, muchos, se consiguieron luego de tantísimos errores. Entre los avances que sería deseable replicar se cuentan enseñanza apolítica, desideologizada, libertad de cátedra, diversidad educativa, escuela pública y privada, religiosa dentro de la escuela privada y bilingüe, más las escuelitas de barrio. En mi casa, en el Central Agamonte, en Camagüey, había una escuelita de barrio. Excelencia educativa. Recordaron todo la Escuela Normal de Maestros de Cuba, que garantizaba la homogeneidad en la impartición de la enseñanza en el país. En la década del 50, Cuba ocupaba un lugar destacado en Latinoamérica dentro del campo de la pedagogía. El país incluso exportaba libros y manuales. Vínculos de familia y escuela. Recordarán la Asociación de Padres, Vecinos y Maestros. Educación cívica, educación en los valores cristianos y familiares. Norma culta del español, algo que hay que recuperar, sobre todo para contraponerlo a ese deterioro del idioma apenas consciente de estos grupos que están llegando en los últimos 10, 15 años, donde existe una marginalización del agua. Es el habla marginal se ha masificado. Hay pobreza de vocabulario y hay una dicción deficiente. Resulta asimismo válido estudiar las experiencias educativas de otros países, por ejemplo, Corea del Sur y Finlandia, que ocupan los primeros lugares en los exámenes PISA, que son exámenes anuales universales, que fijan el lugar de los distintos países en tres áreas, que son la lengua, la ciencia y las matemáticas. Sin olvidar que no somos ni coreanos ni finlandeses. Habrá que tomar en cuenta las condiciones de esa Cuba, que no se parece a la que dejamos, sin pretender imponer fórmulas inaplicables. Recientemente escuché en una conferencia lo siguiente: la reconstrucción económica de Cuba tomará un decenio. La reconstrucción moral no lo sabemos. Seguramente el disertante tenía presente lo que Dagoberto Valdés llama el daño antropológico. Esa despersonalización del individuo dentro de la sociedad comunista, o tal vez lo que el padre José Conrado denomina la indefensión aprendida, esa pasividad instilada en los individuos. Lo que sabemos es que en circunstancias diferentes las personas actúan de manera diferente. ¿Acaso no lo han demostrado los cubanos en el exilio? En Cuba, la ideología marxista es epidérmica, incluso dentro de la nomenclatura. Es más bien un recurso del poder. El adoctrinamiento tiene sus límites. Para ahuyentarlo, solo falta echar un poco de luz, pero no dejar que sobrevenga luego la oscuridad. Verbigracia, las políticas de identidad presentes en estos días entre nosotros. La formación ética es otra cosa y requiere más tiempo y sobre todo otra experiencia de vida. Cada día llegan a Estados Unidos miles de cubanos que vienen huérfanos de valores patrios y morales. ¿Hay alguna propuesta en términos de educación para esa Cuba real, tangible, presente, que se ha mudado a la Florida?
sobre los cubanos de la isla, a fin de cuentas, tocará a ellos, los de adentro, junto con los de afuera, el diseño y construcción de la nueva escuela cubana. Lo harán, estoy seguro, con las mejores intenciones y con muchas probabilidades de éxito. Muchas gracias. ¿Preguntas? La primera que voy a hacer, ¿habrá chance de desaparecer el marxismo? No solo de Cuba, pero... Empecemos por Cuba. El desmantelamiento de la enseñanza del marxismo en Cuba empezó hace 20 años. Es decir, con la eliminación de las asignaturas de economía política del socialismo, del capitalismo y del socialismo que se impartía en las universidades, otra asignatura que se llamaba comunismo científico, que los cubanos, incluso los profesores universitarios, llamábamos ciencia ficción. Y se quedó la filosofía marxista, no de manera general como había estado en años anteriores, incluso para preuniversitarios en todo el país. Se quedó para algunas carreras nada más, sobre todo las carreras de humanidades. Así que empezaron por ahí. El gobierno se sintió desheredado cuando se cayó la Unión Soviética y en consecuencia se cayeron también los institutos de Marx, Engels y Lenin que existían en todos los países socialistas. Toda la bibliografía que existía demostró su inoperancia, su falta de realismo y entonces en Cuba se empezó a tratar de buscar una especie de ideología nacionalista que según ellos se inspira también en Martí y trata de unirlo con las bases principales del marxismo. Yo creo que en Cuba pocas personas pueden incluso saber de marxismo y decirte en qué consiste el capital o cuál es el contenido del materialismo y empiricriticismo de Lenin. Te pueden hablar de eso, pero no creen en eso, porque además no hay mayor demostración de la verdad que la vida misma, ¿no? Que la realidad, ¿no? Entonces, si lo sostienen, incluso lo pueden enseñar, será para cumplir su papel y no perder el trabajo, ¿no? Desde luego hay gente que todavía publica algunas cosas que uno no sabe hasta qué punto será cierto, que lo creen así. En cuanto al mundo, bueno, yo te diría que en el marxismo-leninismo clásico ha sufrido enormes variaciones desde hace tiempo. Y por ejemplo, para no irnos muy lejos, aquí en Estados Unidos el marxismo que se está viviendo no es el marxismo clásico, sino precisamente este que yo mencioné de las políticas de identidad. Es decir, si anteriormente en la teoría marxista se decía que la lucha de clases era el motor impulsor de la historia y que la sociedad estaba dividida entre opresores y oprimidos, esta gente que está dirigiendo algunos movimientos y activismos aquí en Estados Unidos dicen que no, que eso ya pasó a la historia, que ahora el conflicto es, por ejemplo, entre negros y blancos, entre heterosexuales y homosexuales y miembros de la LGBTI hasta la Z, y desde luego entre cristianos y musulmanes. Estos son los conflictos que se están dando ahora, y esto es lo que le están inculcando a las personas, yo creo que con relativo éxito, porque pese a medidas que se pueden tomar en el ámbito educativo, no nos estamos yendo de esta discusión sobre la educación. Pienso que hay que tener mucho cuidado porque no se resuelve con una medida como enseñar qué cosa es el comunismo por los mismos profesores que antes estuvieron explicándolo todos estos temas, ¿no? Es decir, el educador requiere ser educado y no basta con una asignatura o con un tema insertado de manera artificial dentro de un currículum. Estoy hablando de los programas de estudio de acá del país. Entonces, eso está presente donde quiera. Los medios de comunicación, digamos, están copados
por ejecutivos, por tecnócratas que se formaron en estas escuelas que vienen desde los años 60, en que toma auge ese izquierdismo y copan las universidades y empiezan a crearse departamentos precisamente que responden a esa ideología de identidad. Los departamentos, se me olvidó un conflicto fundamental que es entre el hombre y la mujer. Ese es otro de los conflictos que se pone. Entonces hay departamentos de feminismo en las universidades, hay departamentos que tienen que ver con, digamos, la enseñanza de la opresión sobre los musulmanes, de los negros ni se diga. Está funcionando a plena capacidad de lo que se llama la teoría crítica de la raza, que parte, o una de sus fuentes, es la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, que fue una derivación del marxismo, pero una teoría crítica. Es decir, estos alemanes decían que lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética no tenía nada que ver con el marxismo, que allí lo que había era un capitalismo. Estamos hablando de los años 40 y 50. Hicieron una crítica feroz del comunismo soviético, pero seguían siendo marxistas, y eso derivó, esas personas de la escuela de Frankfurt migraron y vinieron aquí a Estados Unidos y ocuparon cátedras en Estados Unidos y formaron a profesores y formaron alumnos. Bueno, y esas son gentes que hoy ocupan responsabilidades en los negocios y en la prensa. Así que en el caso de la prensa está difícil, en el caso de las universidades está difícil. Incluso es increíble, las propias escuelas de educación en Estados Unidos tienen un giro claro hacia la izquierda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si están formando los maestros que van a formar a mis hijos, ¿qué vamos a hacer con eso? Es una tarea muy difícil. Y pienso que por parte de las fuerzas conservadoras no ha habido una respuesta eficiente. No la ha habido, quizás acomodados en que les respaldaba la razón, quizás, o que aquello había quedado atrás, o que el comunismo ya se había caído en el mundo. De hecho, puedo decir que muchos, me incluyo, lo creímos que era cosa del pasado, y también que era cosa del pasado en América Latina, y estamos viendo un resurgir de gobiernos izquierdistas. Por eso yo pienso que es muy difícil. Ahora, en el caso concreto de Cuba, yo creo que lo que más puede modificar el rastro del marxismo, de la ideología comunista allí, es el cambio en la sociedad, el cambio en que la gente pueda ver, que pueda progresar con su trabajo, el cambio que la gente pueda ver, que puede leer lo que desea, sin prohibiciones, sin departamentos amarillos que existen en las bibliotecas para ciertas obras que no puedan leerse por todo el mundo, para que la gente pueda tener acceso a la información libremente o discutir la información libremente. Nada de eso existe en Cuba y sería muy conveniente. Por eso yo decía que no puede hablarse de una educación libre sin una sociedad libre. No puede haber eso sin un Estado de Derecho. Eso es lo esencial, eso es lo que hay que conseguir, y sobre esa base entonces implementar no solamente una escuela nueva, sino también una economía nueva, una moral nueva, que si lo necesitamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí?
Totalmente de acuerdo contigo. Precisamente una de las ideas que yo pongo aquí es que no hace falta esperar a la Cuba posible, porque esa Cuba que tenemos hoy, en esos miles de cubanos que desde hace 10, 15 años están llegando, huérfanos de valores patrióticos y morales, están aquí con nosotros. Y hasta ahora no han recibido de manera sistemática una información o un tipo de educación. De los pedagogos cubanos, no sé hasta qué punto eso existe, no tengo conocimiento. Tengo, sí, el conocimiento del esfuerzo que está haciendo, por ejemplo, el Museo Americano de la Diáspora Cubana, que está organizando, así lo está haciendo, con escuelas que pasan por el museo, allí le dan una charla y le explican parte de la historia de Cuba, por ejemplo, de la invasión de Girón, o qué fue la operación Pedro Pan. Lo han estado haciendo con las escuelas. Desde luego, esto es una sola institución. Lo está haciendo también el Instituto San Carlos de Cayo Hueso, que está organizando excursiones mucho más, digamos, pretenciosas, porque son de todo un día, donde se llevan las escuelas, hacen un recorrido por Cayo Hueso, por la historia que tiene que ver con la comunidad cubana de Cayo Hueso, y visitan el Instituto San Carlos, etcétera. Hay un periódico como Diario Las Américas que elaboró una serie dedicada a la invasión de Girón, con entrevistas a los miembros de la Brigada 2506, que ha estado pasando precisamente en el museo, y que lo van a colocar allí en el sitio web para que todo el mundo tenga acceso. Hay algunas iniciativas de manera independiente que a veces a mí me asombran y uno las descubre a cada rato. En una ocasión, una persona que había visto una intervención mía en un video logró contactarme y me invitó a su canal, un canal que tenía cientos de seguidores, para hablar precisamente de la cultura de la cancelación, temas actuales que tienen que ver con esto. Y así hay algunos proyectos de tipo individual. Lamento expresar una queja más, pero no tengo solución para eso. Pero yo esperaría que por ejemplo, el distrito escolar, sí, con todos los recursos que tiene, tuviera un papel mucho más relevante. En lo personal, por ejemplo, yo he estado haciendo, es decir, no alcanza, no es de algo masivo. Yo he estado haciendo unos talleres de lectura sobre literatura cubana de la República, es decir, la novelística y la cuentística que se produjo durante la República de Cuba. Bueno, he logrado reunir allí a 40 personas para escuchar una presentación de un autor o de una novela y después discutir las obras que previamente se le han repartido. Esa propuesta la llevé yo por las ciudades. Por ejemplo, la ciudad de Coral Gables, la llevé a la ciudad de Westchester y la ciudad de Miami, buscando apoyo para extenderlo a todas las ciudades de acá del condado, y no recibí apoyo. No recibí apoyo. Es decir, que a veces se presentan las soluciones y no hay apoyo. Silvia, allá mi esposa Silvia López, ¿tú te acuerdas de alguna otra iniciativa que a mí se me haya pasado?
Yo Sí. lo que veo, tengo hijas que hablan el español perfecto, leen el español perfecto, pero como se criaron aquí, están influenciadas por la cultura americana, que hablan del problema de Cuba de mis padres, refiriéndose a mis padres. Los otros que llegan de Cuba en los últimos 15 años no quieren saber de Cuba. Cierto. No quieren saber porque aparentemente la pasaron tan mal. Yo no quiero saber de Cuba. Son muy pocos que te digan, yo estoy interesado en saber sobre la historia de Cuba y la música. En el caso mío, hay más gente que quiere saber de la música que de la historia de Cuba. Entonces, esa es mi opinión personal. No sé Sí, hay otra cosa que también es un esfuerzo que se hace en el canal 17, los domingos. Hay un programa que se llama Cuba y su historia, Con Albertini. con Alberto Müller. Albertini ya no Müller está, lo cogió ahora. sí, ya Albertini no está trabajando. Ya. Con Alberto Müller. Bien, ustedes dirán, un programa de Cuba y su historia, ¿cuántos lo ven? Bueno, primero, nadie sabe que existe ese canal, nadie sabe que existe ese programa, porque además el distrito escolar o la dirección de ese canal de televisión prohíbe que se le haga promoción, una cosa absurda además y contraproducente con el espíritu empresarial norteamericano, ¿no? Prohíbe hasta que se divulguen un programa, si usted graba el programa, no nos permiten a nosotros pasarlo, ponerlo en otra plataforma. Pero es un programa que se habla de la historia de Cuba. En los últimos tiempos, por ejemplo, yo he participado en un programa sobre el presidente, primero sobre el 24 de febrero, otro sobre el presidente Estrada Palma, sobre el presidente José Miguel Gómez, sobre el presidente Mario García Menocal. Los tres, para no hablar de los que vienen después, estigmatizados por el castrismo, presentados en su aspecto más negativo, y hemos tratado de con el programa presentarlo en su balance de luces y sombras. Sería algo muy útil si el programa tuviera la audiencia que, por ejemplo, tiene el Canal 41, pero nadie sabe que existen. ¿Qué hacemos nosotros, no? Que además no recibimos un centavo por ir allí. ¿Qué podemos hacer? Es decir, que hay veces que los pocos esfuerzos que se dan no tienen el apoyo. Julio Schilling está haciendo unos simposios, creo que va a estar acá, o ya estuvo, o estará mañana, creo, en una presentación. Él está haciendo un simposio todos los meses sobre temas que tienen que ver con la cultura de la historia cubana. Precisamente este jueves hay uno sobre la muerte de Martí, la muerte de José Martí. Lo hace en la biblioteca de Westchester. Bien, Julio ahí reúne de 40 a 50 personas y además él después él graba el programa y lo transmite. Quién sabe cuántos lo están viendo. Hasta ahí las cosas que al menos yo sé, yo tengo conocimiento que se están haciendo, pero estoy de acuerdo contigo, no son suficientes.